Ru y Franalto son dos personajes aparentemente distintos. Ru es muy alto y Franalto es muy pequeño. Sin embargo, sus vidas son muy similares. Ambas están enmarcadas dentro de la soledad. A ambos les cuesta mucho hacer amigos. A Ru, por ser tan alto, la gente le teme y se aleja. En el caso de Franalto, al ser tan pequeño, no lo toman en serio y la gente se burla de él. Hasta que ambos personajes, Ru y Franalto, se conocen. ¿Quieren saber qué ocurre después en esta fascinante historia? Pues les recomiendo leer el libro Una amistad gigante, escrito por Isabel Menéndez e ilustrado por Isabelle de Sencier y publicado por Editorial SM. Justamente sobre este fascinante libro conversé con Isabel y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Hola Isabel, gracias por tu tiempo y gracias por permitirnos conversar sobre tu más reciente libro, Una amistad gigante, Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. publicado por, eh, publicado por la editorial SM. Eh, bueno, para empezar la charla, quería empezar por una curiosidad que a mí siempre me embarga, que es el origen, cómo se originan las historias y a través de repente de alguna imagen tan poderosa que nos queda ahí revoloteando, que es el disparador de una historia, o quizás de una idea, ¿no? Que va germinando y bueno, es lo que da pie a la historia. En este caso, ¿cómo nace esta historia de estos dos personajes bastante sui generis, ¿no? Que luego ya hablaremos sobre el tema o los temas del libro, pero primero quisiera que nos contaras un poquito cómo nace la idea de la historia. En realidad, quería contar una historia paralela. O sea, en un mismo libro yo quería contar dos historias que vayan de la mano y que luego se junten y sea solo una. Y el tema de la amistad es algo que a mí me resulta muy bonito. Tengo pocos amigos, muchos, pero pocos amigos. Y para mí la amistad es algo muy importante. Y tenía esta idea además de lo difícil que es conseguir un amigo y tener un buen amigo, ¿no? Em, Alguien que realmente te valore y te quiera con defectos, con virtudes, con todo, que te quiera como eres. Y no son muchos los amigos que uno llega a tener a lo largo de la vida. Y entonces, además, me era tan difícil a mí hacer amigos, aunque no lo crean, soy muy tímida, no llego con facilidad a las personas. eh, y, y de pronto vino esta imagen de un gigante y un enano, eh, y una amistad que pareciera que fuera imposible, ¿no? Eh, es un poco eso, de las distancias, hablar de las diferencias, de que lo diferente no está mal. eh, Todas estas ideas iban dando vueltas y de pronto apareció Ru y Franalto, que es el personaje pequeñito, que en realidad el nombre verdadero es Francisco Alejandro Rigoberto III. Así nació este personaje que al final lo sinteticé con Franalto, ¿no? Y era un poco eso, tenía todo esto hasta que de pronto apareció la imagen, ¿no? Y empecé a escribir. Es interesante porque, claro, como bien mencionas, eh, quizás el tema, o yo veo claramente dos temas, digamos, principales en esta historia, que es evidentemente la amistad, ¿no? Pero por otro lado también eh, por otro lado las diferencias eh, que pueden ser externas en realidad, porque finalmente hay muchas coincidencias también, ¿no? De hecho, me parece muy interesante que la historia esté planteada eh, como tú dices, a partir de dos historias paralelas, pero que sin embargo son similares, ¿no? O sea, más allá de la diferencia entre Ru, que es muy alto, y Franalto, que es muy chiquito, en realidad sus vidas son muy parecidas entre sí, ¿no?
y uno lo puede ver al momento de leer la narración. Exacto, exacto. Para mí era interesante plasmar dos seres distintos, pero que sienten lo mismo, porque finalmente todos nos conectamos por algo que sentimos. Tenemos un mismo sentir, una afinidad. Siempre vamos a encontrar una afinidad con alguien. Y, y ellos querían justamente compartir todo esto que sentían y que sentían igual, pero eran además tan diferentes. Y quería jugar un poco con eso, ¿no? Con lo diferente, pero que en realidad en el fondo, bien en el fondo, cuando escarbas, te das cuenta que es igual, ¿no? Que todos sentimos lo mismo, que todos tenemos angustias, que todos tenemos miedos, que todos queremos compartir lo que nos apasiona. Era un poco eso, ¿no? Ujú. Otra cosa que también me pareció muy, muy interesante en el libro, sin ánimos obviamente de spoilear la historia, es que hay un momento en el que uno se da cuenta de la importancia a veces del silencio. Es decir, que a veces las palabras sobran, ¿no? Cuando necesitamos entendernos o acercarnos a una persona, ¿no? Hay una escena que a mí me pareció muy emotiva, que justamente es en donde se encuentran los dos y deciden simplemente contemplarse, ¿no? Mirarse, sí. Em, Además, la ilustración, es que tenemos que hablar de las ilustraciones porque Isabel de Sencieri ha hecho un trabajo fantástico, fantástico. Estoy enamorada del libro. eh, y sí, es ese silencio cómplice además, porque eh, cuando uno tiene un amigo, no necesariamente tienes que estar hablando todo el tiempo, es simplemente tal vez acompañarse en silencio y ahí igual estás con él, ¿no? Eh, no todo el tiempo tienes que llenarlo todo de palabras. Em, y es poderoso eso, porque finalmente uno se siente cómodo con la persona con la que está al lado. Y a mí me parecía importante mencionar eso en la historia, ese silencio que dice mucho además, ¿no? Claro, ¿verdad? Y es un silencio, digamos, no sé, yo lo veo desde mi perspectiva, que soy también introvertido, un silencio que es cómodo justamente cuando hay ese lazo de complicidad, ¿no? A veces, muchas veces me encuentro con personas y los silencios más bien son eh, complicados, digamos, tensos, ¿no? En cambio, cuando estás con alguien que te sientes con la suficiente confianza, los silencios son más bien pacíficos, digamos, placenteros. Exacto, son cómplices, son parte tuya, ¿no? Eso generalmente sucede con personas que no conoces bien o que no te conocen bien. Entonces se genera un silencio incómodo. Pero cuando uno tiene ese silencio con un amigo, con alguien que quiere mucho, con alguien que te conoce, el silencio no es incómodo, es placentero, es parte de estar, ¿no? La mirada, el gesto, sin decir nada, ¿no? Es lindo eso. Y otra cosa que también está de alguna manera en el libro eh, es el hecho también de que igual, a pesar de una gran amistad, siempre van a haber diferencias, siempre van a haber discusiones, intercambios de opiniones, pero siempre se van a solucionar con un abrazo. Exacto, exacto, siempre. Es que no todos, la amistad no es perfecta, ¿no? Es como la vida. A veces cometemos errores, a veces decimos cosas que no debimos decir, a veces la otra persona está susceptible y no toma de buen ánimo lo que uno dice, pero lo lindo es que uno lo reconoce, ¿no? Saber reconocerlo. Y eso se pasa. eh, pero queda, o sea, la amistad es lo suficientemente fuerte como para que eso se olvide finalmente, ¿no? Los errores sí van a quedar ahí, pero ya pasaron y lo lindo es perdonarse y es abrazarse y es continuar, porque todos cometemos errores, todos, no somos perfectos, eh, algunos más que otros. Hablo sobre el error, pero finalmente es eso, es seguir adelante, ¿no? Seguir adelante con la amistad, con el cariño,
con el estar presente. Y a veces sucede también que cuando uno está lejos, vuelve a ver a este amigo entrañable, esta amiga entrañable, y es como si no hubiese pasado el tiempo. Y entonces ahí te vas dando cuenta de lo fuerte que era esa amistad, de lo potente, de lo preciado, ¿no? Es verdad. Bueno, y ahora mencionaba justamente algo de lo que cual también yo quería conversar, y es las ilustraciones, ¿no? De Isabel de Sencierre. Porque claro, son muy, 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 muy buenas, la verdad. Me he quedado impresionado también con su trazo, su estilo. Eh, pero yo quería preguntarte un poco cómo ha sido el trabajo en sí para este libro. Es decir, suelen haber casos en los que el autor le entrega el texto y la ilustradora o el ilustrador simplemente, bueno, plasma Mm, gráficamente la historia, o ujú. hay a veces trabajo que va más o menos en paralelo. En este caso, ¿cómo ha sido esta experiencia? El trabajo ha sido muy bonito, diferente a todos los otros libros con los que he conversado con los ilustradores. Una amiga, la mamá de mi alumno, em, me habló de Isabel y cuando vi sus esculturas me quedé enamorada de lo que hacía. Y cuando estábamos buscando con Rubén Silva, que es el editor, fantástico editor de este libro, que ha hecho un trabajo precioso, hablando con él, buscando ilustradores, él tenía en mente varios, gente de fuera también, y yo le digo, oye, tengo a esta persona, y le mandé la página web. Le mandé la página web y le encantó y me dijo, ella es. Y yo, sí, ella es. Entonces tuvimos una reunión con Rubén, con Isabel, con el diagramador y conmigo en SM y estuvimos conversando sobre el libro. Rubén ya tenía como armado el plan de cómo sería, el tamaño más o menos. Y entonces en base a todo lo que nos decía Rubén, o Isabel fue diciendo, ok, iba apuntando en cada página las, las, em, las cosas que le iba diciendo de cómo yo veía el cuento también y cómo veía Rui y cómo veía Franalto. Y finalmente ella dejó volar su imaginación e hizo un trabajo hermoso. Mandó varios bosquejos en borrador, a lápiz. eh, Se los mandaba a Rubén, Rubén me los mandaba a mí. Y justo empezó la pandemia. Justo esa reunión que tuvimos fue 2 semanas antes de que todo se parara. Y luego ya todo fue por vía correo. Em, y fue un trabajo fuerte, pero al final el resultado ha sido precioso. Cuando yo vi los bosquejos, claro, no estaba en esta imagen de aquí que me encanta, en el bosquejo no estaba la ballena, estaba solamente el gigante y estaba el enanito, ¿no? Y era algo muy, muy simple, eran trazos muy simples. Y cuando yo veo esto, no, me, cada página tiene un detalle fantástico. El tamaño, ¿no? La perspectiva del dibujo. Ah, impresionante, de verdad que es impresionante el trabajo que ha hecho Isabel. eh, Estoy encantadísima. Es una cosa hermosa, de verdad que son pequeñas obras de arte. Eh, y eso fue, así fue. Y cuando lo entregó yo, con soponcios, taquicardias, no podía creer lo que había sucedido, ¿no? Con esta historia. Eh, Otra curiosidad que a mí me da respecto a los libros ilustrados es muy parecida a la que siento con aquellos autores cuyas novelas se adaptan al cine, y es la curiosidad de saber qué significa para un autor de repente ver plasmar a su personaje, ¿no? En una imagen. En el caso de las películas, un actor, pero en el caso de una ilustración, un dibujo, ¿no? Es como, eh, de alguna manera, contemplar la creación de uno, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Eh, yo me quedo sin palabras cuando veo las ilustraciones de mis libros, porque
todas tienen un significado especial, me, me, me sobrepasan. Eh, no ha habido, creo, un solo libro que no haya dicho, wow, me encanta. Em, con todas las ilustraciones me sucede lo mismo. Y cuando ves plasmado el personaje por la imaginación de otro, es como un complemento, es como el clic que faltaba para que todo encajara. Y eso sucedió con Ru y con Franalto. Cuando los vi en lápiz, estaba como, ok, sí, me gusta, pero claro, es distinto verlo a lápiz en un trazo que ya a todo color y la imagen lista. Y ahí sí yo me quedé sin palabras, las lágrimas se me caían, en fin, yo suelo llorar con todo, hasta con Goofy, las películas de Goofy, pero esta vez fue un llanto de emoción de ver algo que no me imaginé, no lo imaginé y me superó enormemente las expectativas, ¿no? Además, la cara del enano, de Franalto, tan de adulto, pero a la vez tan pequeñito, la cara dulce de un gigante, eh, y también tan, por ratos, no sé, tiene como expresiones duras, pero tierna. No es dura la palabra, adulta, grande, cansada. eh, Como si estuviera cansado de que lo marginen, que lo dejen de lado, se asusten de él. Tiene todo eso, Ru. Poco pelo además, ¿no? Sí, sí, es algo que me sobrepasa. Cada vez que veo el libro y veo las ilustraciones, puedo notar cosas distintas, puedo ver cosas nuevas que no había notado antes y va cobrando mayor sentido. Por eso para mí es tan importante la ilustración en un cuento y en un libro infantil y que el niño pueda ver diferentes obras de arte, porque finalmente son como pequeñas obras de arte, ¿no? Y eso me pasa ahora con este libro que me ha impactado, me ha dejado sorprendida. Sí, Poco para ir terminando, algo que también me parece, me parece muy importante siempre tratar, es el hecho de que o me parece, es mi perspectiva, no sé si tú la compartirás, que la literatura infantil en los últimos, no sé, 15, 20 años ha cambiado, por lo menos aquí en el Perú, considerablemente. Creo que me parece que hay un mayor profesionalismo. Eh, por el lado de las ilustraciones, por ejemplo, me parece que ahora ya no solamente son como un relleno, ¿no? Sino que ahora también tienen una mayor cohesión con la misma historia. Me parece también que los autores ahora no subestiman a los pequeños. Eh, ¿Tú crees que ha cambiado eso, que ha ido cambiando? De hecho, hay autores que ya se han vuelto importantes. Puedo mencionar a Jorge Eslava, Micaela Chirif, Picasso, el mismo Rubén, gran amigo también mío, Rubén Silva me refiero. Eh, ¿Coincides conmigo en eso, en ese sentido? sí, sí. Está tomando mayor importancia de un tiempo a esta parte, ¿no es cierto? Está cambiando la mirada. Hay más escritores. Por ejemplo, a mí me parece muy importante los concursos de literatura. El concurso del barco de vapor de CM, por ejemplo, el concurso de Norma y tantos concursos del Himna. Hay muchos concursos de literatura, de poesía y me parece importante que se generen estos espacios para tener mayor visibilidad de escritores que están ahí latentes, que no son conocidos o que quieren escribir, y eso es fantástico. Y eso promueve que más gente escriba para niños. No es fácil. Justo hoy día hablaba con Pedro Escribano, te contaba hace un rato,
Y hablábamos justamente de eso, de que a veces se tiene la visión de que hablarle a un niño es hablar como si fuese un bebito, ¿no? Ay, mira chicos, ahora vamos a hacer tal cosa. Y entonces cambiamos nuestra postura y lo hacemos algo como ñoño, ¿no? Eh, e infantilizamos erróneamente el lenguaje para los niños. Y de esto también hablo mucho en los talleres de narración que dicto con las maestras, que hablamos sobre la literatura infantil, la importancia de leerle y contarle cuentos a los niños. Y apenas empiezan a contar, cambian automáticamente su manera de hablar y empiezan a hablar infantilmente. Y ahí las detengo y le digo, escúchate, mírate, ¿qué estás haciendo? Estás infantilizándote y el niño es un ser humano como cualquiera. No tienes que buscar esos recursos o tener esos recursos cuando hablas con ellos, porque ellos entienden más de lo que crees. Entonces sí siento que este tipo de cosas está cambiando. em, Debería de ser más rápido el cambio, sí, lo sé, lo siento, pero pero no podemos subestimar a los niños. No, no podemos. Ellos son sumamente importantes y entienden más de lo que nosotros podemos imaginar. Y tienen una mirada fantástica. Yo tengo trabajando con niños ya más de 20 años, fomentando la lectura desde hace 8, y las cosas que me dicen, y cuando cuento cuentos, son realmente sorprendentes. A mí me llaman la atención de la capacidad que tienen de análisis cuando uno empieza a contarle cuentos. Por eso es que es tan importante que les cuenten historias, que les lean en voz alta y todo el tiempo, y que esto no pare, porque la lectura finalmente es una herramienta que va a ayudar a formar a los chicos también. Entonces, creo que no puede parar, no puede parar la lectura, no puede parar el fomento de la lectura. Gracias a Dios, de un tiempo a esta parte, esto está cambiando. No es suficiente lo que se hace, falta mucho por hacer, pero mientras más pongamos de nuestra parte como docentes y como mediadores de lectura, va a ir mejorando esto, ¿no? Eh, sí, Además, los niños de alguna manera son lectores muy, muy exigentes, ¿no? Digamos, a diferencia de un adulto que quizás puede esperar 50 páginas en una novela para decir, bueno, en algunos se va a poder mejor. El pequeño no, la primera página no lo atrapa, pasa al siguiente libro, ¿no? exactamente. El niño, escribir para niños no es fácil. eh, Son muy críticos y no todo el mundo tiene la capacidad de escribir para niños. Eh, pero a mí personalmente me encanta. eh, es un lenguaje que sencillo pero potente. Em, y, y- y es algo que me apasiona hacer, y sobre todo ver las reacciones, ¿no? Cuando hago las visitas de autor y converso con los niños que me han leído, con los chicos, es emocionante recibir el feedback de ellos. Claro, porque un adulto puede decir, ah, qué bonito tu cuento, ya qué lindo, pero el niño realmente, el que le ha llegado la historia, recibir el feedback de ellos, porque es para ellos a quienes está dirigido, que en realidad es a todo el mundo, pero más a los niños. Es bien interesante, me gusta mucho Ujú. escucharlos. Sí, ya para terminar, eh, ¿estás pensando ya otra historia? ¿O todavía estás ahí, digamos, disfrutando este... Sí, sí, ya tengo, sí, no paro. Me ha costado mucho escribir en este encierro. Bueno, además porque mil cosas se vinieron. He estado haciendo un trabajo para el ministerio. En este sentido, sí, he trabajado en 8 historias, pero para mis proyectos personales me ha sido un poco difícil. Tengo una idea que le estoy dando vueltas hace meses,
un libro que empecé hace más de 3 años que hasta ahora no lo puedo terminar. Y tengo varias historias que están escritas, que están ahí, esperando de repente madurar un poquito más. Y tengo varias ideas de varios libros, así que vamos a ver cómo van avanzando.